Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, un llamado a la cordura, por Rubén Gómez, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 1. ¿Qué es el movimiento de raíces hebreas? Definición. Las definiciones siempre son algo complicado y a menudo espinoso. Si a esto le añadimos el hecho de que el movimiento de raíces hebreas carece de una confesión de fe como tal y de un liderazgo reconocido por los diferentes grupos que lo integran, la dificultad se hace todavía mayor. Sé de antemano que habrá personas que no se sentirán representadas con algunas de las descripciones que aparecen en este libro. Obviamente, siempre hay que buscar algún tipo de mínimo común denominador y, a partir de ahí, hablar en términos un tanto genéricos. En todo caso, siempre habrá excepciones, pero de lo que se trata es de ser lo más precisos posibles a la hora de abordar la cuestión, aún reconociendo la imposibilidad de no incurrir en alguna que otra generalización. La tensión entre ley y gracia no es algo nuevo dentro del cristianismo. Es más, incluso entre los libros que forman parte del canon bíblico, algunos autores parecen adoptar posturas dispares al respecto. Este sería el caso, por ejemplo, cuando se comparan algunos textos del apóstol Pablo con la epístola de Santiago. Existe, pues, un debate que viene de lejos. Esto ha dado como resultado que distintas denominaciones cristianas se hayan situado históricamente en distintos puntos del espectro que va desde el pronomianismo a favor de la ley hasta el antinomianismo en contra de la ley. Es decir, entre quienes defienden que el cristiano debe seguir cumpliendo de alguna manera la ley del Antiguo Testamento y los que sostienen que ésta ya no es aplicable como tal en la vida de los creyentes a partir de la muerte de Jesucristo. Como veremos más adelante, el movimiento de raíces hebreas no es el primero en enseñar que los cristianos están obligados a cumplir la Torá como expresión de su obediencia a Dios. Sin embargo, sí es pionero en traspasar líneas denominacionales y darse a conocer a través de los nuevos medios de difusión de la información que tan característicos son en nuestro mundo globalizado en el siglo XXI. Dicho esto, podríamos definir que el movimiento de raíces hebreas como un intento por recuperar las raíces de la fe de la iglesia del primer siglo, basada en el judaísmo de la época, y aplicar la Torá en todos los ámbitos de la vida de los creyentes, sean estos judíos o no. Con lo cual nos encontramos con tres premisas básicas. La primera, la iglesia cristiana se ha desviado de su pureza original con el paso de los siglos porque ha abandonado la matriz cultural del siglo I y se ha dejado influir decisivamente por la lengua y la cultura griega. Segundo, es importante disociar el mensaje bíblico del idioma, la mentalidad y la cultura en que nació, esto es, el mundo hebreo-judío. Cada intento por situarlo en un marco de referencia distinto es un paso más en la corrupción y la paganización de la fe bíblica. Tercero, la ley de Dios, la Torá, es de aplicación universal. Dios es inmutable y no se contradice a sí mismo, por lo que la venida del Mesías no representa una ruptura con la voluntad divina expresada en los mandamientos. Estas tres premisas consigo traen una serie de problemas a los creyentes que nos insta en el Nuevo Testamento a atender la mentalidad de Cristo. Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 16. No la mentalidad hebrea. Una cosa es tener muy presente el contexto lingüístico y cultural de la revelación bíblica, que por cierto también incluye el grecorromano y no solo el hebreo, y otra muy distinta que su mensaje no se pueda o deba aplicar en un entorno diferente. La realidad es que se debe inculturar la fe y la manera de vivirla.
Del impulso evangelístico que se les encomendó a los primeros creyentes en Mateo 28, 19 al 20, se desprende la imperiosa necesidad de llevar el mensaje de las buenas noticias a otros idiomas y culturas. En segundo lugar, los principios bíblicos traspasan su molde original. De lo contrario, no serían exportables y se quedarían en una mera manifestación más de unas creencias y estilo de vida locales, anclados en un periodo histórico y a un lugar geográfico muy concretos. Para que tengan auténtico valor, su alcance debe ser necesariamente universal. Por último, el ministerio de Jesús, su muerte y resurrección suponen la sublimación de las anteriores revelaciones de la voluntad de Dios. Hebreos 1, del 1 al 2 y Gálatas 4, del 4 al 5. Efectivamente existe una comunidad, pero el establecimiento de un nuevo pacto trae consigo sus propias estipulaciones. Los principios no cambian, pero sí su aplicación concreta. Pero más allá de las definiciones, adentrarse en el movimiento de raíces hebreas es descubrir un mundo un tanto surrealista, donde los principios de la exégesis bíblica, las leyes de la lógica y el pensamiento crítico tienen muy poco o ningún valor. Todo queda supeditado a unas creencias previas que no se sustentan ni en métodos hermenéuticos generalmente aceptados, ni en disciplinas tan importantes como la historia o la lingüística. En el fondo, el movimiento de raíces hebreas es una gran teoría de conspiración que difícilmente se puede contrarrestar mediante la simple exposición de los hechos. El sesgo de confirmación, consistente en buscar información que corrobore nuestras ideas mientras, simultáneamente, cuestionamos y descartamos todo aquello que parece contradecirlas, hace el resto. Ahí es donde radica su fortaleza, en una credulidad a prueba de bombas que desafía el mundo real, pero es ahí también donde está su punto débil. Si alguien comienza a albergar una duda razonable, esa puede ser una semilla que haga que todo se venga abajo como un castillo de naipes. Indudablemente, no todo el movimiento de raíces hebreas es falso y negativo. Para que algo resulte creíble y atractivo, siempre tiene que haber elementos de verdad. El gran problema es que la reacción exagerada ante aquellas cosas que considera equivocadas dentro del cristianismo tradicional le hace caer, a su vez, en graves errores. Veamos ahora cuáles son algunos de sus postulados más destacados. Creencias fundamentales del movimiento de raíces hebreas. Debido a la gran disgregación antes mencionada, solo podemos detallar algunos puntos en los que la mayoría de integrantes del movimiento de raíces hebreas estaría de acuerdo. A continuación, presentamos 10 temas que en su día enumeró uno de sus maestros, seguidas de unas breves anotaciones. Número 1. Hay un solo Dios, Elohim, y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, hombre. Si bien dentro del movimiento de raíces hebreas hay quienes suscriben la doctrina de la Trinidad, es decir, un Dios en 3 personas, hay muchos que solamente reconocen la divinidad plena del Padre, unitarios, o, a lo sumo, la del Padre y el Hijo, binitarios, pero no la del Espíritu. Sin duda, Dios es uno, pero su unidad es plural. Número 2. Toda la escritura es inspirada por Elohim y es una sola, sin divisiones. En este caso, el énfasis en la unidad de la revelación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un toque de atención para aquellos que tienden a establecer diferencias y a colocar una parte por encima de la otra. Número 3. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Yeshua y se demuestra guardando la Torá. En este punto conviene observar 2 cosas. De entrada,
Se admite que la salvación es por gracia y no por obras, Efesios 2:8 al 9. Sin embargo, se hace hincapié en la observación de la Torá, entendida como la ley mosaica, como prueba de la salvación. De hecho, cuando se habla de fe, esta se interpreta como caminar en obediencia o caminar según la Torá. Más adelante veremos que dentro del movimiento Raíces Hebreas se llega a difuminar la diferencia entre gracia y observancia de la ley. Número 4. La Torá es el instructivo del Padre para nosotros. Yeshua vino a mostrar cómo guardarla. De nuevo se aprecia el indisimulado énfasis en la ley de Moisés. Al parecer, la venida del Señor Jesús al mundo tiene más que ver con el ejemplo de alguien sujeto perfectamente a la Torá que con la salvación del ser humano aparte de la ley, por medio de la fe o confianza en la obra del Salvador. Número 5. Israel es el único pueblo de Elohim. Todo lo que es salvo es parte de Israel y debe guardar la misma Torá, tanto judío como gentil injertado. Aquí hay que entender que Israel es la suma de la casa de Judá, los judíos descendientes del reino del sur, y la casa de Efraín, los israelitas descendientes del reino del norte. Esa teología de las dos casas, también conocida como efrainismo, es absolutamente básica para comprender el movimiento Raíces Hebreas. La lógica interna es clara, dado que todos los creyentes somos en el fondo Israel, todos estamos obligados a cumplir la ley. Número 6. No existe tal cosa como una iglesia gentil. Eso es teología del reemplazo. El movimiento de Raíces Hebreas no acepta que los creyentes no judíos sean gentiles. Esa idea la acacha a la teología del reemplazo, supersesionismo. Pero tampoco admite que su propia postura de convertir a todos los creyentes en Israel también sea una forma de reemplazo, inverso si se quiere, pero reemplazo al fin y al cabo, que anula la singularidad del pueblo judío. Número 7. El día de reposo, Shabbat, y las festividades solemnes, Moadim, son eternos y ordenados para todo Israel. Pese a que el Señor ha querido mantener la distinción entre Israel y las naciones a lo largo de la historia y hasta nuestros días, y que por eso hay unas señas de identidad que pertenecen exclusivamente al pueblo judío y que no conciernen a los demás, los gentiles, el movimiento Raíces Hebreas enseña que habernos convertido todos los creyentes en Israel, estamos inexcusablemente obligados a observarlos. Número 8. Las leyes dietéticas de Levítico 11 siguen vigentes. Las razones para ello son las mismas comentadas en el punto anterior. Resulta paradójico, no obstante, que se escojan o encumbran unas leyes en detrimento de otras. Eso no es cumplir toda la ley mosaica, sino seleccionar por conveniencia. Número 9. La restauración del nombre santo de Yahweh, Yeshua y otras palabras transliteradas. El uso de las formas traducidas o transliteradas de los nombres divinos es considerado como una muestra evidente de paganismo. Algunos llegan a afirmar que no se puede ser salvo si no se emplea el nombre correcto de la divinidad, el que ellos definen y que no siempre es el mismo en cada grupo. Número 10. El rechazo de toda tradición babilónica o romana. Por tradición hay que entender fundamentalmente las fiestas de Pascua y Navidad, que el movimiento Raíces Hebreas asocia erróneamente con el paganismo. Pero según la variante de Raíces Hebreas habría que incluir otras muchas, en algunos casos la propia doctrina de la Trinidad o el cano de 66 libros, por ejemplo.
Esta síntesis muy resumida de creencias deja bien a las claras el lugar supremo que ocupa la Torá dentro de la enseñanza y la práctica del movimiento de raíces hebreas. Pero también muestra que la terminología que se emplea no siempre concuerda con el significado habitual de las palabras. O, por ser más precisos, limita a uno solo los múltiples sentidos posibles. Esto provoca frecuentes malentendidos que dificultan enormemente cualquier conversación. Y es que de poco sirve que todos hablemos de gracia, fe, salvación, Israel o Torá si no nos referimos a lo mismo. ¿Qué es la Torá? Tomemos, por ejemplo, el término hebreo Torá. Contrariamente a lo que se suele pensar, Torá significa primariamente instrucción, no ley. De hecho, traducirlo sistemáticamente como ley puede dar lugar a equívoco. Torá puede hacer referencia a distintas cosas, a saber, las instrucciones que expresan la voluntad de Dios, los principios divinos, un conjunto de libros, el Pentateuco, las secciones legales de los primeros 5 libros, la parte legislativa del Pentateuco que incluyen los 613 mandamientos, las tablas de la ley entregadas a Moisés, esto es, el Decálogo o los 10 mandamientos, las estipulaciones del pacto sinaítico entre Dios e Israel, el corpus de libros considerados sagrados, el conjunto de todo el Tanaj, el equivalente a nuestro Antiguo Testamento, todas las leyes y tradiciones judías, tanto escritas como orales, estas últimas recogidas en el Talmud, la palabra de Dios en el sentido de la revelación divina o la práctica religiosa en general del pueblo judío, el judaísmo entendido como el camino de la Torá, ahí es nada. Frente a toda esta riqueza de significados, el movimiento de raíces hebreas suele hablar de la Torá para referirse casi exclusivamente a la ley mosaica. Así, cuando en Génesis 26:5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, en hebreo Torá, los seguidores de raíces hebreas interpretan que Abraham ya conocía la ley mosaica como si ésta fuera eterna. Sin embargo, sabemos que solo Dios es eterno, su carácter y voluntad son eternos, pero la ley de Moisés no es eterna. Tuvo un principio cientos de años después que el Señor llamara a Abraham, Gálatas 3:17. Y no solo eso, partes de la misma eran temporales y dejarían de tener vigencia en el futuro. Por ejemplo, los aspectos ceremoniales, cuando Israel se quedó sin templo y sin sacerdocio, o las normas civiles propias de un pueblo nómada que luego se asentó en la tierra y posteriormente vivió alejado de la misma. Jesucristo cumplió perfectamente la Torá y ahora estamos sujetos a él, no a la ley mosaica. Gálatas 6:2. Asimismo, cuando el Salmo 19:7 dice la ley en hebreo Torá de el Señor es perfecta, que convierte el alma, el movimiento de raíces hebreas entiende que la ley mosaica es perfecta e inalterable, a pesar de que en otros lugares de la Escritura se indica claramente que la ley de Moisés no siempre expresaba la perfección o el ideal de Dios para el ser humano. En ocasiones era un mal menor para poner coto a la inmensa maldad de las personas, por ejemplo el divorcio, Mateo 5:31 al 32, o la proporcionalidad del castigo en relación con el crimen cometido, es decir, la ley del talión. Lo perfecto son los principios del Señor para nuestra vida, pero no las manifestaciones concretas de esos principios a lo largo de la historia. Esto es, hasta que llegó la expresión perfecta en Jesús el Mesías, el resplandor de su gloria, de Dios y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. La obsesión del movimiento de raíces hebreas por tomar la palabra Torá en el único sentido de la ley mosaica es lo que hace que malinterprete sistemáticamente textos como los anteriormente reseñados, o que llegue a conclusiones antibíblicas como que la ley de Moisés es eterna o perfecta, o que Jesús es la encarnación de la Torá. También explica que se retrotraduzcan textos del Nuevo Testamento del griego al hebreo para intentar demostrar que la ley, en griego nomos, se refiere a la ley de Moisés, al igual que
expresiones como los mandamientos de Dios. 1 Corintios 7:19, Apocalipsis 12:17, que, repito una vez más, aluden a los principios inalterables de la voluntad del Señor y no a las disposiciones temporales de la misma. También es este tipo de prejuicios el que impide que el movimiento de raíces hebreas reconozca que la ley de Moisés no es para todas las naciones. En Éxodo 19:3, Dios le dice a Moisés: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Este típico paralelismo hebreo señala que es a Israel y solo a Israel, en su condición de pueblo elegido y distinto de las naciones, a quien van dirigidas las palabras del Señor y las leyes que forman las estipulaciones del pacto sinaítico. El concepto de una sola ley para todos es falso. El movimiento Raíces Hebreas enfatiza mucho la posición del extranjero que moraba en Israel. Éxodo 12, 48 al 49. Pero parece olvidarse de lo que el Nuevo Testamento enseña en cuanto a la diferencia entre judíos y gentiles. Por ejemplo, Hechos 15, donde a los gentiles se les requiere que observen tan solo 4 normas básicas de la ética universal, no la Torá. Gálatas 5:3, donde se indica que si un hombre se circuncida, por el contexto sabemos que se refiere a un gentil, está obligado a guardar toda la Torá. O Gálatas 4:10, donde se considera que volver a la observancia de ciertas fechas es un paso atrás con respecto al llamamiento original de la fe. O Colosenses 2:16-17, que afirma que no se debe juzgar de nuevo a los gentiles por la no observancia de leyes propias de los judíos. En todos los casos anteriores se habla en términos generales de obediencia y no, como sostiene el movimiento de Raíces Hebreas, de corregir la posibilidad de que se pretenda cumplir la ley por los motivos erróneos, por ejemplo, como obtener la salvación. La entrada a la comunidad mesiánica es la fe en el Mesías y nada más. Sí, es una fe obediente que produce obras, Hechos 26:20, Santiago 2:17, pero que no está supeditada a guardar la ley de Moisés, sino los mandamientos de Jesús, que, dicho sea de paso, elevan el listón de la ley en todos los sentidos. Primera parte del capítulo 1 del libro Los frutos amargos del movimiento de Raíces Hebreas, un llamamiento a la cordura, por Rubén Gómez, narrado por Otoniel Ruiz.